Buenas tardes, yo soy la doctora Borgoño, soy residente de tercer año del Hospital Privado de Córdoba y me ha tocado presentar el caso. Tenemos un paciente que vamos a presentar ahora y el sanitario oyente es el encargado de discutirlo. Nuestro caso clínico es un paciente, 40 años, sexo masculino, vendedor de pan, sano previo, que consulta un guardia externo por una congestión nasal y faringea, más o menos de una semana de evolución, a lo que se le suma fiebre y una tos seca en las últimas 48 horas. Se le hace una radiografía de senos paranasales y un ataque de tórax, en la cual se ve un infiltrado pulmonar bilateral pariliar, y se le realiza un laboratorio donde se ven 9.000 glóbulos blancos con 77 polimorfonucleares, una PCR de 7,17. Así que en ese momento se hace el diagnóstico de una neumonía bilateral y se empieza a hacer tratamiento con amoxicilina, 1 gramo cada 12 horas, y acitromicina, 500 miligramos por día, durante 3 días, y después se aumenta la dosis de amoxicilina a 1 gramo cada 8 horas por 2 días más, sin ninguna respuesta. Estas son las radiografías, la de senos y la radiografía de tórax, donde se ve ese infiltrado pariliar informado en la primera presentación. Nuevamente este paciente vuelve a consultar, ahora ya asociado a estos síntomas anteriores, presenta astenia y astralgias, mialgias y persiste con tos y fiebre mayor a 38 grados centígrados, así que se decide rotar el antibiótico a levofloxacina, 750 miligramos día, y se cumplen al menos 24 horas de tratamiento con empeoramiento del estado general, una disnea progresiva que llega hasta clase funcional 3 y deterioro de los parámetros de laboratorio. El paciente niega algún otro síntoma urinario, no ha estado con diarrea, náusea, ningún síntoma gastrointestinal o ningún síntoma neurológico, y vuelve a consultar guardia externa y se decide la internación en este caso del paciente. Se repite la radiografía y ya se ve una extensión del infiltrado comparado con la previa que el señor tenía. Dentro de un poco, indagando los antecedentes del paciente, niega ninguna enfermedad, no consume ninguna medicación de forma habitual, no tiene alergias, no fuma ni consume alcohol, antecedentes quirúrgicos no tiene, y dentro de los antecedentes heredofamiliares que tenemos, la abuela que tiene antecedentes de artritis reumatoidea y el padre que tiene diagnóstico de diabetes tipo 2, ELA, y él niega algún antecedente de alguna nefropatía a nivel familiar. No ha estado de viaje, permaneció acá en Córdoba y no tiene colocadas las vacunas, ni la antigripal ni la antineumococcus. En el seguimiento, el paciente cuando ingresa se presentaba hemodinámicamente estable con una tensión de 127/68, una frecuencia cardíaca de 95 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 17 y una saturación de oxígeno de 91% aire ambiente, que mejora con cánula al 95%, una temperatura de 37,5. El señor, como les dijimos anteriormente, presenta una disnea funcional de clase 2-3, sin ortopnea o disnea paroxística nocturna, y al examen físico, el examen cardiovascular está normal, no tiene ingurgitación yugular, no tiene edemas periféricos, los pulsos son simétricos y regulares, murmullo vesicular conservado, con hipoventilación bivasal, una buena mecánica respiratoria, y el resto del examen sin ninguna particularidad a destacar. No ha presentado lesiones a nivel de piel ni mucosas y no había signos de artritis ni adenopatis. Se vuelve a repetir un laboratorio, tiene 7.900 blancos con 81 segmentados, una hemoglobina en 10,4 con 252.000 plaquetas, un ionograma con 141 de sodio, 3,7 de potasio y 102 de cloro, los gases venosos, un pH de 7,46 con una PCO2 de 34 y un bicarbonato de 23, la creatinina en 1,24, una urea de 46, la PCR en 7,31, similar al ingreso, un calcio iónico en 1,1, un fósforo de 3,5, la LDH en 330, un perfil hepático normal y serologías HIV, hepatitis B y hepatitis C negativas. Al paciente se le realiza una TAC de tórax donde se ven extensos infiltrados alveolares en alas de mariposa, los cuales se acompañan con áreas de infiltrado tipo vidrio esmerilado y derrame pleural bilateral. Y ahí se rota el tratamiento antibiótico y se empieza con moxifloxacina, 400 miligramos día, ceftriaxona, 2 gramos día, y se cumple en total 3 días. Estas son las imágenes de la tomografía y la reconstrucción que logró hacer recientes imágenes con los infiltrados y el derrame. ¿Sí? Nunca presentó motismo, ¿sí? Hasta el momento, no. 2 días después de la internación presente Montice el señor
un único episodio acompañado de dolor torácico de tipo opresivo, saturando el 90% con bilateral 2 litros. Se le hace un electrocardiograma con ritmo sinusal, por bloqueo completo de rama derecha, lo único que se observa en el electrocardiograma, similar a electros previos, sin signos de isquemia y enzimas cardíacas normales. El paciente evoluciona estable, pero con descenso paulatino de los valores de hemoglobina y hematocrito, y un deterioro progresivo de la función renal, con el requerimiento de 2 unidades de glóbulos rojos durante esta internación. Además, bueno, se le solicita un sedimento urinario donde se ve proteínas una cruz, hemoglobinas 3 cruces, tiene 7 leucocitos por campo, más de 30 hematíes por campos, un cilindro granuloso cada 5 y una densidad en 1019 con un pH de 6,5, y además se le agrega una muestra aislada de orina donde tiene un sodio 89, un potasio 31, cloruro 21, calcio en 1, fósforo 18, una creatinina en 58, una urea en 860 y proteína 75. Y se recolecta una orina de 12 horas, que en total orinó 1.600 mililitros, con una proteinuria de 546 en 12 horas y una creatinuria de 1.466 miligramos por hora. Nosotros lo seguimos estudiando, le solicitamos un perfil reumatológico al paciente, lo único que teníamos era serologías negativas, se inicia el tratamiento y se plantea hacer una biopsia guiada por ecografía. Disculpa, una pregunta. En ninguno de los laboratorios desde el ingreso hasta los posteriores, la fórmula leucocitaria y demás, ¿los eosinófilos estaban bien? Sí, se mantuvieron, no los tengo anotados en el... 77 de polimorfos. Sí, en el solamente puse polimorfos y después sí los evoluciones, que es en este acá. 81 neutrófilos, 4... 4 eosinófilos, 4. Bien bajitos, ¿sí? Sí. ¿Y la creatinina nunca En realidad, al momento del ingreso él tenía una creatinina de 1.14 y al momento que se decide la biopsia había llegado hasta 1.47. Previos no tenemos otras cosas de esto. ¿Eritros suelen utilizar ustedes eritros de sedimentación o no? No, generalmente nosotros para los procesos, en este caso sospechamos infecciosos, solemos usar PCR. Bien. Sí, yo de mi parte que... Bueno, mi nombre es Amoruso Piedrina, yo soy la residente del Sanatorio de Allende y nos tocó hacer la discusión del caso clínico. Nosotros, como tenemos un resumen de todo lo que presentó la doctora, y tratamos incluso un laboratorio más donde se muestra más deterioro del paciente, y tratamos de dividirlo en 3 o 4 etapas a lo largo de la evolución. Si bien no teníamos los días ni el tiempo de evolución, fue pasando entre estos pasos que fue contando recién la doctora. Entonces, inicialmente pensamos, como pensaron en la guardia, un paciente aparentemente inmunocompetente, joven, de 40 años, con una sospecha de neumonía porque tenía una placa con infiltrados bilaterales y que se instaló un tratamiento para cubrir gérmenes típicos y atípicos. Agregamos nosotros como que podríamos haber pensado, quizás en ese momento, aunque no es lo más común, no es un paciente que esté en grupo de riesgo, para gripe, pero bueno, lo podríamos agregar en la discusión. Después el paciente evoluciona mal, en realidad con un empeoramiento de la clínica respiratoria cuando se rota la levofloxacina, que fue la segunda etapa que nosotros interpretamos ahí un poco en el medio, hasta que después empeoró del todo. Entonces empezamos a plantear si podríamos pensar que es un paciente inmunocomprometido y pensar en algunos gérmenes, agentes microbiológicos más atípicos, como podría ser, si ahora descartar gripe, un hisopado, un citomégalo, pensar en neumocistis. Primero, obviamente, pidiendo serología viral al paciente, porque un paciente joven, a ver si podría tratarse de, por ejemplo, un paciente HIV. Después, en la evolución, y ese dato sí lo teníamos nosotros en el caso, el paciente tenía serología negativa y que envió en el laboratorio, además de la anemia, en realidad se anemiza de 12 a 10,5 el laboratorio, teníamos una alteración de la orina con una proteína de aproximadamente 500 miligramos, más la hematuria. Entonces ahí, no sé si alguien en ese momento de la evolución del paciente, si le hubiera ocurrido en ese punto, todavía previo o estar a punto de ser internado, pedir algo más o hubiera hecho algo diferente a lo que se hizo. Un
poco lo que nosotros planteamos, a ver si a alguien se le ocurriría otra cosa, más allá de dejarlo internado y poner antibiótico endovenoso y cambiar el esquema. No sé si alguien quiere decir algo. Tenía hematuria, pero no teníamos escrito de una salida. Decía cruces. Claro, decía 4 cruces, por la Pero tenía más de Tenía 30. Tenía más Sí, de la 30. Matías de campo y y la proteinuria de 500 En 12 horas. En 12 horas, 1 gramo en medio total. Eso fue internado ya, ¿no? en la internación. Sí. Claro, ahí estaba por ser internado, cuando le había tratado al Evo, no mejoró, tuvo 24 horas de Evo, al menos lo que hacía el resumen, y decidieron dejarlo internado con antibiótico endovenoso. Cuando se solicita el seguimiento. Claro. Entonces, bueno, ese fue el lado de ingreso, ¿no? Nosotros en ese momento nos planteamos a ver si hay alguien que se le hubiera ocurrido a ese paciente ampliar el laboratorio, al menos inicialmente, con un laboratorio inmunológico, un perfil inmunológico, y si alguien hubiera pensado no en biopsiarlo ahí y no más adelante. Bueno, nosotros después de esto, el paciente sigue, ahí lo tenemos todos los datos que contó la doctora, con alta sospecha, o sea, la anemización del paciente. Tenemos un laboratorio más donde nos dan una creatinina de 3,2, con ya sí más cruces de proteinuria, más hematuria. Entonces hicimos el diagnóstico de una hemorragia alveolar por la anemización, de hemoptisis y los infiltrados pulmonares, más el deterioro de la función con proteinuria, hematuria y leucocituria. Teníamos una creatinina de 3,2 digo, en la rápida progresión. Entonces nosotros hicimos el diagnóstico de un síndrome de pulmón-riñón. Y empezamos a ver las numerosas causas que hay para síndrome pulmón-riñón. Las dividimos en 3 grandes grupos, son más, obviamente pusimos las que, más que todas las que vamos a discutir, las misceláneas las dejamos afuera. Vasculitis asociadas a ANCA o causas inmunes, que vamos a discutir en realidad para ver qué tiene el paciente para sí o para no de cada una. La granulomatosis con polingiitis o Wegener, la polingiitis microscópica, el Church-Strauss y la vasculitis, la enfermedad de Goodpasture por antimembrana basal. Y nombramos un poco del resto de las porfioglobulinas, la púrpura de Jürgen-Henoch, la infecciosa, un grupo o una vasculitis reumatoidea. Para la granulomatosis de Wegener, como sabemos, una vasculitis de vasos pequeños que se asocia mucho a afectación de la vía respiratoria alta o inferior, que puede haber estos nódulos a nivel pulmonar que pueden estar cavitados o no, asociados a la alteración renal, pero que además suele tener bastante sintomatología de afectación nasal, con lesiones necrotizantes del tabique, lesiones musculares, afectación cutánea, compromiso de neuropatía periférica. Entonces nosotros pensamos que nuestro paciente tenía para sí el cuadro vía aérea superior previo, el síntoma constitucional que puede tener cualquier vasculitis, la fiebre, la astenia, las mialgias y las artralgias, tenía anemia, tenía infiltrados, aunque no sabemos si eran nódulos o si tenía cavitación o no teníamos el informe lateral, y tenía parámetros de inflamación. Para no, el Wegener se da habitualmente en pacientes de más edad, entre 65 y 75 años, y que nuestro paciente no tenía ningún tipo de compromiso nasal, cutáneo, ocular, nada en los oídos ni en el sistema nervioso. Lo que nos faltaría son, bueno, lo que ya pidieron los doctores, que es lo que vamos a ver después, los anticuerpos, el ANCA-C, sería en este caso, y la biopsia para ver que podríamos ver ahí un extra capítulo. Para la polingiitis microscópica, bueno, también otros vasculitis de vasos pequeños, quizás no con tantos síntomas descritos ni signos clínicos como el Wegener, con todo esto que dije recién de nariz, oído, piel, pero sí tenemos para esto que sí es un hombre que también tenía síntomas de hemorragia, sospecha de hemorragia alveolar, la anemia, el síndrome constitucional, y también, bueno, y lo que estaría en contra un poco es la edad, aunque tampoco es, no es excluyente. Tendríamos también que pedir los anticuerpos, que en este caso es una ANCA-P, antimidocloroxidasa, y ver la biopsia renal también para ver la polingiitis. Sabemos que tiene más del 90% de los casos tienen afectación renal, el Wegener entre 75 y 80%. Después la granulomatosis eosinofílica con polingiitis, el Church-Strauss, que sabemos también otra vasculitis de pequeño vaso, pero que afecta menos a la parte renal, aunque sí está descrito, obviamente afecta más o menos el 40% de los pacientes pueden tener afectación renal también con esta cantidad, pero lo típico es que son pacientes con historia de rinitis alérgica o de asma previo, con eosinofilia en el laboratorio. Entonces eso es lo que tendríamos en este caso en contra,
y también puede tener afectación sistémica a nivel cardíaco, gastrointestinal y cutáneo. Entonces nuestro paciente sí es un paciente que lo puede tener porque se puede dar a cualquier edad, tiene el síndrome constitucional y tenía un síntoma de congestión nasal, aunque no sabíamos si el paciente tenía historias de alergia y de consultas por broncoespasmo o algo de eso, lo desconocemos. Entonces, no tenía diagnóstico de asma previo, no tenía compromiso de otros órganos ni de otros sistemas. Nos faltaría saber si tiene una eosinofilia, nos faltaría ver también el ANCA, que en este caso es más frecuente que sea ANCA-P, y nos faltaría ver la biopsia. O sea, lo mismo que todo. Pasando a las vasculitis ya mediadas por inmunocomplejos, para Goodpasture, nuestro paciente, bueno, sabemos que el Goodpasture va a ser producida por anticuerpos dirigidos hacia el antígeno de Goodpasture, que se encuentra en membrana basal, alveolar y membrana basal glomerular de la cadena alfa-3 de colágeno 4, y que tiene principalmente los dos órganos afectados, el riñón y el pulmón, con hemorragia alveolar y la extracapilar a nivel del riñón, que lo que veríamos en la biopsia en este caso es depósito de IgG lineal. Habitualmente es un síndrome que suele empezar por un proceso previo, infeccioso, de vía aérea superior, que suele después desencadenar el cuadro. También puede estar asociado a la exposición al tabaquismo o los hidrocarburos, que en este caso nuestro paciente no tenía antecedentes de ese tipo. Sí era un hombre joven, que habitualmente esta enfermedad se da en pacientes más jóvenes. Tenía también todo el síndrome constitucional, astenias, artralgias y mialgias. Tendríamos la sospecha de un proceso infeccioso previo, los infiltrados con sospecha de hemorragia alveolar y marcadores inflamatorios. Bueno, menos comunes, vamos a hacer medicinas un poco más cortas porque en realidad el paciente no tenía mucho para el resto de patologías, pero las describimos. La vasculitis crioglobulinémica asociada a crioglobulinemia esencial, habitualmente asociada a virus hepatitis C, que en este caso lo teníamos ya negativo, y que también puede dar síntomas de artritis, que no tenía nuestro paciente, tenía artralgias, pero en el contexto de todo este síndrome de afectación general, y no tenía ningún otro síntoma como reino, púrpura o neuropatía. Nos faltaría ver las crioglobulinas, el complemento y la biopsia, pero bueno, teniendo el virus hepatitis C es menos probable que se trate de este caso. Para púrpura de Schwann-Henoch, bueno, sabemos que es más frecuente en los pediátricos, así que eso es una contra importante. Pero bueno, también hay que pensarlo, se puede en adultos, el paciente también tenía artralgia, fiebre y astenia, pero faltaría un dato muy importante que sería la púrpura, y que también suelen tener compromiso gastrointestinal con síntomas como dolor abdominal posterior a cada comida, bien, como angina. Faltaría la biopsia. Para postinfecciosa en realidad la pusimos por esta sospecha inicial de neumonía que tenía el paciente. Como no, nos decía que había sido cultivado el paciente en el resumen que nos mandaron, pero no sabemos si fueron negativos, sospechamos que fueron negativos, que si no nos hubieran dicho algo más con respecto a eso. No mejoró con los antibióticos que se fue cambiando en cada etapa del paciente, y nos faltaría ver si el complemento es la ELO y bueno, obviamente la biopsia, pero bueno, también la dejamos como secundaria este año. Para lupus, que también puede haber afectación de este tipo, bueno, en contra tendríamos el sexo, más frecuente en mujeres, pero bueno, también existen pacientes masculinos que pueden tener lupus. La edad estaría a favor, un paciente joven, no tenía historia previa el paciente conocida de artritis o de artralgias o de lesiones en otros órganos blancos del lupus, así que por eso también la desestimamos un poco, pero bueno, si tenía anemia y tenía también estos síntomas previos, podría ser un debut. Nos faltaría ver los anticuerpos del lupus, anti-DNA, ANA, anti-RO, anti-LAG, el complemento y la biopsia. Y por último nombramos a la reumatoidea, porque bueno, el paciente tenía un antecedente de la madre con artritis reumatoidea, si bien la vasculitis reumatoidea se suele dar en pacientes ya con artritis ya de larga data, con artropatía importante, con nódulos reumatoideos, que no los describen, porque por ahí el paciente puede no saber que tiene una enfermedad, pero tampoco tenía clínica de artritis, así que bueno, también le dejamos en un claro.
Así que por todo lo que recién dije, en realidad más que todo por la afectación bien marcada de los dos principales órganos, el pulmón y el riñón, y la falta de compromiso de otros órganos, piel, etcétera, nosotros creemos que podría tratarse de un culpable. Pero bueno, hay que ver la biopsia y lo que tenemos. ¿Hay alguien más que quiera aportar algo, que piense diferente, que después de la discusión que hizo la doctora? Es interesante. Estoy muy usado. Tengo una experiencia. Yo por todo pensamos en Schustrauss en cosas. Y lo dice Schustrauss no es una política que pasa y tiene todo, sino que lo es un asmático severo que no para con nada, que se incendia, dice. Concepto digo porque todo lo pensamos muchas veces. Pero posiblemente el escenario clínico habitual de Schustrauss es un asmático grave que se incendia con una cosa pulmón-riñón o con una cosa catastrófica. En general no es un poco de xenofilia y mucho de alergia suave, sino es una grave. Una historia de asma. No parece ser. Yo la verdad que no, el libro no está descrito como tal, pero la gente con experiencia en esta área reumatológica, más experiencia, que hay dentro de todo vivir un par de casos al menos, porque es raro, dice que ese es el escenario espiritual, que no hay que pensarlo tanto en la gente con la cosa más sutil, porque la cosa es sutil porque casi no existe ese escenario, pero lo hay, pero de todo, pero... Y siempre la historia de los síndromes pulmón-riñón siempre empieza con el enfoque infectológico, porque obviamente uno no puede dejar de escapar, siempre viene con un cuadro y la hemoptisis no siempre aparece tan inmediatamente. Y el paciente fue con pasó por varios esquemas antes de que... Y esquemas ya cada vez más importantes, y sin embargo... Esa es la historia. Yo digo, quizás cualquier concepto que llega a consultorio, lo vemos del ojo del nefrólogo, lo ve por detrás distinto, pero esto lo ve la ambulatoria. Ahí viene con tos, una época de gripe, con tos fiebre infiltrado. Digo, y está bien que no piense así, que se le ocurriría si vos empecé a investigar el pulmón riñón en cada paciente que está con tos, fiebre infiltrado, se le catástrofe. Entonces, esto siempre habitualmente demora 5 o 7 días hasta que avanza o que aparece un análisis que prende la alerta fuera de la cosa epidemiológica, porque en la medicina ambulatoria se ve con un escenario distinto, digamos. Y otro dato importante es que la creatinina no, recién al final, sí, después voy a mostrar ahí un poquito muestra, la progresión. ahí muestra no sé el diagnóstico, pero muestra la rápida progresión. Pero también no es un dato que uno se enfoque a riñón rápidamente o tengas un elemento que vos digas, bueno, vale la pena. Pero a lo mejor cuando ya va quemando esquemas antibióticos y uno ya se va dando cuenta que... Una pregunta, ¿ustedes intervienen en qué etapa le hacen Cuando interconsulta a ustedes? Cuando ella está O sea, internado. cuando pica la creatinina le hacen interconsulta a ustedes. O ya lo Ya agarran mucho antes. No es cuando llega a picar la creatinina. En realidad él ingresa con una creatinina de 1.15, 1.14 y la creatinina más o menos sube y cuando llega a los valores de 1.3, 1.4, que ella empieza más con sus síntomas más floridos, que empieza con hemoptisis, ahí es cuando nos interconsulta y nosotros ahí actualizamos, o sea, solicitamos el sedimento. Bastante rápido la interconsulta con una creatinina 1.4, bastante bien. Sí. En el cuadro clínico, digamos, sale Es más florido el cuadro, sin Ahí tanto yo diría que la alerta rojo es alguien en su puesto competente que tiene una neumonía que no responde. Los antibióticos laterales ya que progresan para el tratamiento, eso es, busquemos un HIV, y si no por ese camino, sin tratar de avanzar. ¿Los clínicos no suelen tomar muestras de fruto para cultivo en este tipo de pacientes? ¿O no? Sí, tiene proliferación, sí, pero también tiene proliferación. Y sopado, cuando se acuerdan, el sopado tiene una presencia directa para todos los alimentos. O sea, tiene un sistema respiratorio y tiene cosas no me soplan. Estos son los resultados del laboratorio inmunológico que nosotros recibimos. Se le solicitó un complemento con un C3 y un C4 que están dentro de los valores normales, un C3 en 183 y un C4 en 24. Se le solicitaron anticardiolipinas, IgG y IgM, las cuales son de 2, valor normal hasta 30, un ANA negativo, un ANCA positivo, el ANCA-C, anticoagulante lúpico ausente, factor reumatoideo que se encuentra en 26 y los anticuerpos antimembrana basal que son negativos. Este es un poquito, después vamos a ir hablando. El paciente ingresa, como yo les comenté, con esta creatinina de 1.5 y nosotros
se le realiza la biopsia más o menos a los 10 días, donde la creatinina está entre 1,41 y 1,47, con este sedimento activo y esta proteinuria ya demostrable en orina de 12 horas. En ese momento nosotros hacemos la biopsia y para ese entonces ya habíamos tenido los resultados del ANCA-C, que es positivo. Después voy a comentar un poquito acerca del resultado. Y en ese momento, como les digo, más o menos a los 10 días de internación se le realiza la biopsia renal. En el contexto, el paciente en la internación presentó este episodio de hemoptisis con deterioro del estado general, deterioro de la parte respiratoria, se pasa a UTI con necesidad de BNI y en una segunda instancia el paciente termina intubado. Y estos son tenemos los resultados de la biopsia, la doctora Chifler. Bueno, buenas tardes. Quería aclararles que esta biopsia la vio la doctora Dila, yo les voy a presentar las fotos, ¿sí? Las imágenes. Bueno, esta es la primera imagen a menor aumento para que tengamos una idea de cuáles eran las características globales del compromiso renal que tenía este paciente. Acá vemos algunos glóbulos que parecen estar conservados, ¿sí? Y entre medio ya vemos algunas áreas de fibrosis a nivel del intersticio, algunos túbulos atróficos, y un foco de inflamación intersticial que está rodeando este glomérulo que está lesionado, que tiene múltiples núcleos acá y que se interpretan como una lesión creciente, circunferencial. Vamos a pasar un poquito a mayor aumento. En este caso vemos estos tres glomérulos que están conservados, que tienen un poco de hipoperfusión, por eso vemos este espacio más amplio, el espacio urinario exactamente, pero no muestran alteraciones en cuanto a su arquitectura. Seguimos viendo algunas áreas de fibrosis, pero que no tienen mayor relevancia. Ahora sí, en este otro corte podemos ver este glomérulo, que ya vemos una lesión que categorizaríamos como una semiluna, ya vamos a ver bien sus características, y encontramos por ahí algún vaso que no tiene lesiones, y este glomérulo que está normal. La muestra contaba en total con 14 glómerulos. Vamos a ver bien esta lesión. Se trata de una proliferación de células parietales, ¿sí? Y entre medio veíamos algunos restos nucleares que se interpretan como parte de cariorrexis, ¿sí? En este ovillo, en esta parte del ovillo no tenemos lesión. Tenemos lo que sería la cápsula de Bowman indemne y no tenemos reacción inflamatoria periglomerular. Este es otro corte de otro de los cilindros en donde vemos nuevamente este glomérulo dañado, que ya vamos a ver bien sus características, y este vaso que está conservado. Acá ya un poco cambia la morfología, no solamente vemos acá la proliferación de las células parietales, sino que en este caso vamos viendo estas áreas que corresponden a necrosis fibrinoide, y encontramos ahí nuevamente algunos restos o fragmentos o detritus, ¿sí? Nucleares. Es el polo vascular. Exactamente. Y en este caso es otro de los 4 glomérulos que estaban dañados, en donde nuevamente por acá viene lo que sería la membrana basal, ¿sí? De la cápsula, y acá vemos disrupción de lo que sería la cápsula a este nivel, la proliferación de las células parietales, y nuevamente estos focos de necrosis fibrinoide que ya vamos a ver con el Mason cómo se ven, que nos permiten hacer su diagnóstico, ¿sí? Y nuevamente volvemos a ver esta fragmentación nuclear de la que hablábamos recién, ahí se puede ver bien caracterizada, ¿sí? Acá tenemos el Mason que nos pone en evidencia con rojo intenso la presencia de los focos de necrosis fibrinoide, ¿sí? Y por último, este es otro sector de la muestra en donde queríamos señalar la presencia de estructuras vasculares que estaban conservadas, que no mostraban mayor daño. Y por último, este es la inmunofluorescencia, en donde encontramos depósitos de IgG de tipo lineal, ¿sí? Si se fijan ahí, tenemos el depósito a nivel de las membranas y es bien lineal, acá se ve bien, no tenemos presencia de depósitos de tipo granular o de otra característica.
Entonces, bueno, este fue el diagnóstico de la biopsia con 4 semilunas en 14 kilómetros y depósito lineal del IgG con inmunofluorescencia. Bien. No es tan infrecuente. Yo tenía la serie, por ejemplo, de decir la superposición, es decir, que tenía dos cosas, los AMPA positivos y la enfermedad basal positiva, los enfermedad basal con discursos lineales. A veces son secundarios cuando hay mucha proteinuria, se puede ver en biopsia diabético, por ejemplo, y a veces proteinuria se puede ver, pero tiene un patrón tan sutil, tiene un razón bien magnífico. Lo cierto es que correctamente, bueno, como estaba hablando, se hizo la determinación de antienfermedad basal furaliza que dio positiva transitoriamente. Así que posiblemente el paciente tenga esta cosa que a veces se ve que es una pausa inmune con superposición al cuerpo de enfermedad basal. Quizás algo de esto tenga que ver que el daño vasculítico exponga a los antígenos a la membrana y gatillo de la respuesta secundaria. En realidad es alto, pero creo que del 5%, 3% de la serie, 5-3% de biopsia pueden tener este doble patrón mezclado de costo de enfermedad basal con pausa inmune, ¿no? Porque la está bien positiva. Una pregunta para aprender, ¿no? Porque realmente una pregunta, no sé si ignorante, pero no sé. Si hiciéramos una biopsia de pulmón, ¿podríamos tener una biopsia similar, digamos? Hay capilares, pero el pulmonar tiene mucho menos recursos diagnósticos, más capacidad diagnóstica y mucho más movilidad, mucho mayor. Además, un estado complicado. Si biopsia, yo diría que si no es un riñón, es un riñón, no es un pulmón. Sí recuerdo unas hemorragias pulmonares que hemos biopsiado el pulmón, con sospechas de cosa vasculítica pulmonar aislada, pero el compromiso pulmonar en esta enfermedad aislado creo que es 10%. El 40% es renal puro, el 50% combinado y el 10% de pulmón aislado. O sea que en general raramente se va a biopsia el pulmón, pero vamos a evitar la biopsia pulmonar. Lo que yo vi ahí en la evolución es que los ANCA le dieron nuevamente positivos cuando ustedes van viendo la evolución, porque el tratamiento, por lo que yo pude ver, fue una de las últimas ANCA. La inmunología, después nosotros, como ya dijo el doctor, le volvemos a repetir el anticuerpo antimembrana basal que nos daba positivo, sigue dando positivo el ANCA-C. Cuando uno tiene una sola cosa antes de electrónica, cuando uno tiene un síndrome pulmón-riñón con membrana basal negativo y tiene que insistir con la membrana basal, si uno realmente, obviamente cuando tiene una inmunofluorescencia lineal como esta, porque no ha habido una sola vez. Yo no recuerdo que de primera instancia, nosotros tuvimos 2 Goodpastor en la última evolución y muchos de ellos tienen membrana basal negativa, o sea, al menos con las técnicas que nosotros podemos determinar. Por inmunofluorescencia que usan funcionalmente, la sensibilidad es 30%. Bueno, pues ahí vos decís, lo que tiene sentido tu pregunta en el pulmón es que la inmunofluorescencia vos la haces en el pulmón y tenés que ordenar exactamente lo mismo. Mi pregunta fue por eso, porque yo tengo, digamos, por ejemplo, que ustedes están súper encaminados, ¿cierto? Yo creo que todos, la mayoría a lo mejor fuimos por el mismo línea de pensamiento que ustedes. Si yo tengo un membrana basal negativo, digamos, si yo tengo una gran afección pulmonar y en el riñón me da esta inmunofluorescencia, capaz que correlacionar, digamos, dos biopsias, pero como usted me dice, si tiene mucha combolía y la realidad no tiene mucho sentido, yo lo pensé más lógica que con conocimiento científico. Pero manejo, ¿no? Exactamente. ¿Cuál sería que tengo que no lo tenga? Claro. Por favor, no quiero hacer cosa de la evolución. El paciente si hace el monte y si hay que hablar con el esposo, pero dice lo familiar. Plasmaféresis, agarra con plasmaféresis. La biopsia la hace porque está en terapia intensiva, mal de compromiso pulmonar, porque la perspectiva ha estado bastante estable. Por eso arranca con toda la batería. Teníamos yo teníamos el área positivo, no teníamos el basal con negativo en ese momento. A pesar de haber hecho que se puso feroides, ciclopamida y varios días de plasmaféresis, la creatinina se incendia, por eso se había restriccionado, si mal no recuerdo, el paciente, después del primer curso de esteroides, ciclofosfamida y plasmaféresis, quizás se ¿Cuántos ciclos hicieron plasmaféresis? Nosotros en la primera instancia se le hicieron 5 plasmaféresis. Recibió 3 pulsos de metilprednisolona de 1 gramo y ciclofosfamida. El paciente eso mejora su cuadro, se externa y en un control que viene el paciente se nota este deterioro de la función renal, que la creatinina sube de 1,47 a 2,31 y después vuelve a subir hasta 3,4 y ahí se le vuelve a hacer nuevamente plasmaféresis, ahí se hacen 2 sesiones de plasmaféresis, se le vuelve a hacer un nuevo pulso de esteroides
continúa con la ciclofosfamida y ahí es cuando nosotros planteamos y hacemos rituximab. Definitivamente no fue un caso fácil porque ustedes son la diclofenac y la creatinina empeora. Francamente, y después deteriora la función. había que hacer algo más. Exactamente. Y ahí vemos que el digo, para que no cerremos con el tema tanto de los ANCAs, porque los ANCAs muchas veces pueden dar positivos en situaciones de pulmón-riñón que no ser una vasculitis ANCA. Digamos, porque también hay falsos positivos en esto, o los ANCAs pueden presentarse en otras enfermedades reumatológicas con afección renal, pero que no sea una vasculitis ANCA. También puede estar la superposición. En este caso, y es muy fuerte, porque tener un ANCA bien positivo, la clínica que lo da, y después la biopsia es categórica en la riñón. Y complemento normal, ¿no? Complemento normal. Complemento normal casi. Dejando todo el problema que fue complejo, ¿no? Entonces, de eso y ese dentro del grupo, igual primero la sal, Pero para volver a la línea clásica del pensamiento, la rápida progresión de enfermedad renal es lo que nos marca el esquema de tratamiento. Eso es interesante, yo venía pensando para acá qué cosa dicen los libros y qué cosa nos peleamos siempre en servicio, ¿no? Peleamos último nosotros, el nefrólogo, pensamos distinto, pero los reumatólogos. Este es un caso no tan típico, pero nosotros vemos mucho más frecuentemente, un caso más típico de vasculitis ANCA. Y cada vez que viene una vasculitis ANCA con renal agudo, no severo, pero viene a subir a 2,5. Empezamos si le hacemos plasmaféresis o no le hacemos plasmaféresis a la vasculitis ANCA que tiene creatinina de 2. Entonces, estamos los que somos, diría los tratadores seriales, Carlos Chuchu, que el nefrólogo que discutimos, me trata de tratador serial, porque tiene razón, yo soy tratador serial, y a él es un tipo mucho más racional. Entonces, los datos para saber si las guías dicen que si la creatinina está más del 5.6, está indicado hacer plasmaféresis, si está menos del 5.6, no. Y es hay un estudio controlado, no me acuerdo el estudio, que mostró que beneficio en plasmaféresis, pero tiene mucho más alta posiblemente. Pero después, el seguimiento alejado mostró que no hay diferencia, ¿no? Dice, el alejado no hay diferencia. Entonces, uno puede interpretar como que no aporta mucho, o la cosa que a mí me parece, no soy mi golpe, no voy a decir, es que no podemos esperar, porque si pensamos que si vemos que el niño se daña, y después queremos ver 4 años que pasó, y si el niño se daña mucho 4 años, vamos a encontrar que lo salvamos, pero el daño crónico progresó. Entonces, yo soy un tratador serio en ese sentido. Creo que la gente en ese sentido ahora. Justamente el último caso que nosotros discutimos acá en la sociedad fue un síndrome pulmón-riñón. Entonces hicimos la revisión de todos los estudios porque, ¿qué pasa? Volvíamos todo el americano y estaba más fácil para revisar todos los estudios porque ya estábamos encaminados. Entonces el estudio Plex demostró eso, pero ya hay otros estudios, hay 2 o 3 estudios un poco más chicos, que ¿qué pasa? Normalmente uno hace medidas más extraordinarias cuando es más fácil, el caso está mucho más avanzado. Es más fácil probar en esos pacientes, porque decir, bueno, ¿qué punto de corte pongo para empezar plasmaféresis o no? Esto es una pregunta importante. Por otro lado, tenés un viejo adagio que no es tan viejo, que tiene una validez muy importante, que es tiempo es riñón, digamos, es vitalidad de riñón. Entonces yo estoy de acuerdo con vos, yo soy un tratador serial y por lo tanto un tratador racional, pero que en estos casos de rápida progresión hay que preservar el riñón, porque si no, muchos de estos pacientes quedan en diálisis. O sea, hay veces que uno tiene éxito con el tratamiento. Sale de diálisis por frenesio y pueden entrar por diálisis. Exacto, o tienen una corta diálisis y después se recuperan. Acá había semilunas celulares, ¿no es cierto? Entonces había más chances en definitiva para poder recuperarlos. Pero eso del tiempo de riñón es preservar el riñón y tiene vigencia todavía. Y en estos estudios nuevos, yo no recuerdo ahora las siglas, pero ya están a partir de 2 y pico, entre 2 y 3, de uno se plantea. Yo insisto que la creatinina es un marcador que pasa a yo creo que es una enfermedad, que es agresiva, porque la realidad es al revés. Tengo un tratamiento que revierte, porque creo que la enfermedad claramente por anticuerpo. Y tenemos un tratamiento que no solo teóricamente va
va a acelerar la explosión del cuerpo, sino que ha demostrado casi que cualquier escenario funciona. Porque no será, posiblemente no se justifique poner un catéter y la movilidad más fácil, el aire que tiene uno, como su familia empezó a mejorar. Pero un paciente que lo pongo y que no va bien, que en realidad sube lentamente, ¿por qué no ser mucho más agresivo de entrada? Por ejemplo, hay otra realidad, la afección pulmonar fue muy grande. Acá en todo. O sea, me parece que no solamente No, creo que sería como un niño, todos nos sentimos cómodos de ponerle la bomba atómica en la entrada. Pero digo, pensar que nosotros tenemos que estar pensando en el Cristina y ahora si sale a funcionar la bomba ahora. Yo tengo que estar pensando que este tipo que tiene 40 años, 30 años, yo tengo 50 años más. Y si yo me demoro los 5 días porque creo que no suba, ¿por qué esperar que la enfermedad siga avanzando 5 días? Rompiendo los 5 días. Y el otro tema de controversial también en el tratamiento es rituximab inducción versus otros esquemas. Que eso lo discutimos, me acuerdo. Y uno de los temas es que hay cierto cuestionamiento de rituximab si realmente tiene impacto. En el estudio último, que lo recuerdo porque fue el último año que discutimos, no porque estaba leyendo, pero verdaderamente el rituximab no ha tenido tanta trascendencia a nivel de tratamiento de inducción. Es más, tiene una excelente trascendencia o impacto en el tratamiento de mantenimiento, lo cual a nosotros nos cuesta tanto de inducción como de mantenimiento. Digamos, a los fines costo efectivo y demostrarle a las cosas sociales que lo podemos usar. Pero muchas veces el esquema clásico, y ahí toma fuerza la plasmaféresis de nuevo como tratamiento de inducción. Es decir, a nivel del impacto y los estudios que tenemos disponibles, porque no es que hay tantos estudios, pero el rituximab, hay varios estudios de rituximab y ha tomado más trascendencia a nivel de mantenimiento que dentro de la inducción. Por más que inmunológicamente uno interprete que tiene el cambio de tratamiento de ese ahora. Eso fue lo último que se pudo ver en la medicina, no sé si habla. Casi yo diría, la analogía de los ANCA es como de la rechazo moral. Los humanos van a romper los termocitos, pero va a evitar el rebote anticuerpo después. Y eso es el tratamiento, lo vamos a usar poco, pero una vez que el uso de la fase aguda, es lo que mejor funciona. La célula B tiene una trascendencia muy importante. Para comentar un poquito el caso, sí. Al paciente después le hicimos 1 gramo de rituximab y vemos que en los primeros días el ANCA-C es positivo. Cuando el paciente presenta el fallo renal, que tenía llegado hasta 3,48, sigue siendo positivo y después del tratamiento, después del rituximab, el ANCA-C ya se negativiza. Y el antimembrana basal también se negativiza. Entonces, bueno, un poquito nosotros hacemos el diagnóstico, un síndrome de Goodpasture, la presencia de la hemorragia alveolar, la biopsia renal con un patrón glomérulo membrana proliferativo y semilunas, con el depósito lineal de IgG demostrada por inmunofluorescencia, los anticuerpos antimembrana basal positivos y los ANCA-C positivos. Bueno, para hacer un poquito una actualización, que ya han hablado demasiado los doctores, bueno, es la enfermedad por anticuerpos antimembrana basal es un trastorno donde hay anticuerpos circulantes que se dirigen contra antígenos intrínsecos de la membrana basal glomerular, lo que resulta de una glomerulonefritis aguda que es rápidamente progresiva y que se asocia, como vimos en la biopsia, a la formación de los crecientes semiclas. No es una enfermedad muy frecuente, generalmente menos de un caso por millón de habitantes. El diagnóstico se puede hacer tanto en niños y en adultos, pero es más común que a lo mejor en pacientes jóvenes, menores de 30 años, se presente como un síndrome de Goodpasture con los síntomas renales y pulmonares, y a lo mejor en pacientes adultos, más de 50 años, se presente más principalmente como unas glomerulonefritis aisladas. Dentro un poquito con la fisiopatogenia, como dijimos, hay una producción de corta duración de unos autoanticuerpos circulantes que se dirigen contra antígenos intrínsecos de la membrana basal glomerular en respuesta a un estímulo. El objetivo de estos anticuerpos es principalmente el dominio NS1 de la cadena alfa-3 del colágeno 4, pero también pueden dirigirse al alfa-5 y en menor medida al alfa-4. Hay numerosos modelos experimentales que sugieren que las células T autorreactivas pueden contribuir al desarrollo de esta enfermedad y generalmente esta enfermedad suele ser idiopática
aunque a veces puede estar precedida por infecciones pulmonares o bien puede estar asociada a lesiones pulmonares, como por ejemplo las producidas por el tabaco o, como habíamos dicho, puede estar un poco asociado a los hidrocarburos. También, voy a repasar con unos artículos, la enfermedad antimembrana basal también puede estar asociada a vasculitis sistémicas, y estudios más actuales también están hablando acerca de cierta susceptibilidad genética. Los pacientes que tienen el HLA DR15 y el DR4 tendrían una mayor predisposición a desarrollar este tipo de enfermedades a nivel de la membrana basal, mientras que aquellos pacientes que tienen el DR1 y el DR7 tendrían menor riesgo. Esto se cree que es principalmente por ciertos cambios a nivel de los aminoácidos, de los epítopes que forman el colágeno 4, que podrían desarrollar este DR15 podría tener un papel desencadenante en la activación de las células T proinflamatorias autoreactivas y el desarrollo de esta enfermedad. Como dijimos en la clínica, se puede presentar como insuficiencia renal aguda, con proteinuria, que generalmente suele ser en rango no nefrótico, con un sedimento activo, con hematuria, leucocituria, cilindros granulares, y la afectación pulmonar con hemorragia alveolar, y puede presentarse con signos sistémicos, pero principalmente suele estar más asociada a algún tipo de vasculitis, la presentación de estos signos sistémicos como fiebre, artralgias, decaimiento, pérdida de peso. De un 10 a un 50% de estos pacientes, como habíamos dicho, tienen anticuerpos antimembrana basal y tienen ANCA, ya sea ANCA-C o ANCA-P, al momento del diagnóstico. Este es un estudio que incluyó 646 pacientes, de los cuales 568 solamente tenían ANCA positivo, 41 solamente tenían antimembrana basal y 37 pacientes tenían doble positivo, tanto ANCA como antimembrana basal. Y hay un estudio, yo no lo puse ahora, que es más viejo, más o menos de los 80, un estudio que también se realizaban 88 biopsias, de las cuales 48 de esas biopsias eran, en realidad las serologías eran ANCA solo 7 pacientes tenían antimembrana basal solo y 6 de esos pacientes tenían asociación de ANCA y anticuerpos antimembrana basal. Estos son los casos, los 568 de los pacientes que simplemente tenían ANCA, 41 de los pacientes que tenían antimembrana basal y los dobles positivos, que eran 37 pacientes. Y dentro de ellos 70% anti-MPO y los anti-PR3 un 27%. Este es otro estudio, es un estudio chino que incluyó 105 pacientes con diagnóstico de Wood-Pascoe, que se recolectaban las muestras entre 1996 y 2005, en los cuales también tenían se los dividió en dos grupos, los ANCA negativos y los ANCA positivos, y se vio que los pacientes que tenían ANCA positivo tenían la expresión de los diferentes anticuerpos antimembrana basal en menor medida que los ANCA negativos, pero igual estaban presentes. Con respecto un poquito al pronóstico, lo que estuve leyendo y la mayoría de los artículos habla acerca de los predictores hacia progresión, hacia diálisis y la supervivencia del riñón. Aquellos pacientes que al momento del diagnóstico, cuando se les hace la biopsia, y generalmente tienen mayor compromiso a nivel de la biopsia, más crecientes celulares, son los que tienen un peor pronóstico, ¿sí? Y se considera que aquellos pacientes que al momento de la presentación requieren diálisis tienen peor pronóstico, o sea, mayor progresión hacia la enfermedad renal crónica. No sé si se llega a ver. Acá arriba en el Kaplan-Meier, lo que se ve es la progresión. Las formas crescénticas y las formas mixtas y esclerosis tienen una peor sobrevida que el compromiso solo focal. Y en el de abajo, en el gráfico de abajo, es según la cantidad de glomérulos afectados, la supervivencia del riñón. Si había en realidad 75 a 100% de glomérulos libres de afectación, tenían mejor supervivencia comparado con aquellos que tenían del 0 al 10%. Y con respecto a la supervivencia del paciente, también las peores formas a nivel de la biopsia eran
las que tenían menor supervivencia del paciente. Y en el análisis multivariado lo que se vio es la dependencia de diálisis, o sea, la necesidad temprana de diálisis estaba asociado con peor progresión de la función del riñón, el porcentaje de glomérulos normales a nivel de la biopsia, que estaba en realidad menos progresión hacia diálisis, y el compromiso de biopsia con respecto al infiltrado intersticial. No sé si se llegan a ver los números, pero son significativos, 0,01, 0,1 y 0,1. Este es otro estudio que habla un poquito acerca de la predicción hacia diálisis, que eran en realidad los pacientes que se presentaban con oliguria tenían una menor supervivencia del riñón, mayor predisposición a diálisis, y aquellos que tenían una creatinina inicial mayor a 5 tenían una P positiva, significativa, para compromiso, para progresión a diálisis, la presencia de oligoanuria y la cantidad de crecientes en la biopsia, más del 75%, también era predictor de mal pronóstico. Con respecto un poquito al tratamiento, que bueno, ya estuvimos hablando, generalmente, o sea, la plasmaféresis, para lo que se hace es principalmente para borrar estos anticuerpos, y además se asocian terapias inmunosupresoras para disminuir la respuesta inflamatoria. Este también es un estudio chino en el cual se comparó el uso de corticoides y ciclofosfamida, y corticoides, ciclofosfamida y plasmaféresis en el tratamiento. Y lo que vemos es la supervivencia del paciente. El grupo control era el grupo de corticoides, que es este grupo de acá abajo. Después tenemos el grupo con corticoides y ciclofosfamida, que es este grupo del medio, y el grupo asociado con plasmaféresis. Y se vio que la supervivencia del paciente fue mejor en aquellos pacientes, fue significativa en aquellos que habían recibido plasmaféresis y corticoides y ciclofosfamida. Y la supervivencia del riñón también fue mejor. Así que nosotros principalmente, como por lo leído en los estudios, lo que hacemos como inducción es plasmaféresis, que fue lo que hicimos nosotros, y inmunosupresión, que hicimos un pulso de esteroide, y ciclofosfamida, o bien si no puede ser rituximab, que en nuestro caso el paciente cuando tuvo una recaída, y ahí nosotros hicimos el rituximab. Y con respecto al mantenimiento, generalmente esteroides bajas dosis, azathioprina o bien rituximab combinados. Este es un estudio que incluyó solo 8 pacientes, un estudio retrospectivo de pacientes que tenían diagnóstico de la neumonía antimembrana basal, los cuales habían sido tratados en una primera instancia con plasmaféresis, esteroides y ciclofosfamida endovenosa, y a los cuales después se rotó a rituximab. La mayoría de los casos era por severidad de la enfermedad, lo describen ellos. Y dentro de los outcomes que tenemos, vemos que los valores de los anticuerpos antimembrana basal eran todos de 0, no sé si se llega a ver. Después del tratamiento con rituximab, la tasa de filtrado glomerular es bastante buena, salvo este paciente, que es el paciente número 2, que el paciente está en diálisis, y dentro de los síntomas pulmonares no volvieron a repetir. Y ellos utilizaban como mantenimiento con prednisona y la rituximab. Estos son los valores de creatinina al momento del diagnóstico, cuando inician rituximab, y en el último control, los valores de hemoglobina al momento del diagnóstico, cuando recibe rituximab, y en el último control, y los valores de los anticuerpos antimembrana basal al momento del rituximab y en el último control, que son negativos. Y dentro de esto actual, que para comentarles un poquito, este estudio lo saqué del Journal de Autoinmunidad. Como habíamos mencionado anteriormente, que actualmente se considera que aquellos pacientes que presentan el HLA-DR15 tienen mayor predisposición
a desarrollar este tipo de enfermedad, la enfermedad con los anticuerpos antimembrana basal. Este es un estudio en realidad que se está haciendo experimental, se está haciendo en ratas. Ellos lo que consideran es que ahí el DR15 confecciona o favorece la formación de un epítope del colágeno 4 de la membrana basal, que es el alfa 3 125-145, que confecciona, o sea, predispone a los pacientes a tener este tipo de enfermedades. Ellos utilizan ratones de entre 0 y 6 meses, a los cuales se los humaniza con el DR15 y se los expone a este epítope, que es el alfa 3 123-145, y utilizan una molécula que es el PB267, que lo que haría esta molécula principalmente es inhibir la exposición de este epítope para de esta forma disminuir la expresión de la enfermedad. Ellos, la administración de estos, tanto del epítope como del PB267, se hace de vía intraperitoneal, y en realidad hacen el PB267 y un vehículo que vendría a ser como un placebo. Lo que ellos ven es generalmente lo dividen en 3 fases. Y se empieza a dar el PB267 en el día -1, al día 0, 7 y 14, después se da al día 21 y al día 28. Y se ve la diferencia de presentación. Al final del estudio se sacrifican los ratones, se ven biopsias, ganglios linfáticos, y se hacen estudios de citometría para determinar la acción de las células. Ellos vieron que administrando el PB267 antes de la inmunización con este epítope, se ve que hay disminución en la proliferación de las células T, disminución del factor de necrosis y disminución de la interleucina 17A en los ganglios estudiados. En los casos en los que se administra el PB267 también previo a la inmunización, lo que se ve, ellos controlan los niveles de albuminuria, la creatinina y las características de la biopsia. Administrándolos antes y el mantenimiento después de la inmunización con este epítope, se ve que los niveles de albuminuria disminuye la necrosis segmental, la formación de los crecénticos celulares, el depósito de IgG en las biopsias, el depósito de fibrinas y el número de la CD4 de los neutrófilos y de los macrófagos a nivel de las biopsias. Este es el segundo estudio, cuando ellos en realidad se hace la inmunización con este epítope y se inicia el tratamiento con el PB267 recién a los 21 días. ¿Sí? Y ahí también se ve que en realidad hay una disminución de la albuminuria y disminución a nivel de los cambios a nivel de la biopsia, a nivel de la necrosis, de los crecientes celulares, los depósitos de IgG, la fibrina y una disminución notable marcada de las células TCD4, neutrófilos y macrófagos. Y cuando se hace a los 28 días, donde, o sea, ya consideran establecida ellos la enfermedad, en realidad no se ve tantos cambios con respecto a la mejoría, sino que hay cambios con respecto a evitar la progresión a nivel de la biopsia principalmente, pero sí ya las lesiones y la presencia de las células CD4, neutrófilos y los macrófagos están establecidos. Así que esto es como lo que se viene en un futuro. Con relación a la vasculitis ANCA, digamos, ¿qué biomarcador se dispone? Hoy en día se habla de biomarcadores permanentemente en todas nuestras enfermedades. Y bueno, mi pregunta es un poco para el público en general. Si el ANCA-C es la forma de controlar la enfermedad. Sí, en realidad, claro, técnicamente la enfermedad antimembrana basal, si nosotros eliminaríamos de estos anticuerpos, estaría curada la enfermedad. El tema es con las vasculitis por ANCA-C, generalmente se utiliza un tratamiento de mantenimiento para, en este caso,
evitar la recidiva de la enfermedad. En este caso, nuestro paciente está tratado con esteroides y azatioprina. Y el último, Creo que puede parar positivo, ¿no? El último es positivo. Venían negativos y el último sí es positivo. Hoy se habla que la AKC ha tomado trascendencia como biomarcador y control de mantenimiento. Inclusive hay mucho debate en sus comienzos si la AKC era el causante de Exactamente. era isomal pedor. Hoy prácticamente es un biomarcador reconocido y al menos es un objetivo de tratamiento también, que esté negativo. Algunos hablan de que si está positivo, obviamente que hay ciertos laboratorios que a lo mejor pueden hacer la titulación del PR3, ¿entendés? Que no es lo mismo tener ciertos niveles hasta que se torna negativo. Es una forma también de mantenimiento. Sí, y algunos hablan que si es positivo, se positiviza, uno podría ya estar pensando en que a lo mejor no dice que no es enfermedad pero es un paso previo. Es un paso previo. Sí, puede ser. Disculpa, una pregunta. Sí. En este caso, el AKC que ustedes vienen siguiendo es, como dice el doctor, como marcador de posibilidad de reactivación de la enfermedad, pese a que es un pasto, es decir, lo toman como un... Es una enfermedad mixta, lo que no está claro. Lo que sí está claro es que lo siguen por las dudas, digamos. Un pasto es una enfermedad monofásica, o se salva o se rompe el riñón y se muere. Lo resuelto no tiene una enfermedad residual, una enfermedad casi irreversible. En cambio, y él tiene esta cosa mixta, que creo que la severidad inicial y la dificultad inicial para controlar la enfermedad, a pesar de que empezó realmente temprano la biopsia con inflamación incipiente y camino de tratamiento, fue difícil quizás por este mecanismo. No estoy seguro si las dos cosas son simultáneas una vez a otra, pero se lo sigue como si fuera una polidad de seguimiento, o tiene un ANCA que pretende positivo, sea que eso y vuelve a aparecer, se comporta como una polidad de los casos. Está bien. ¿Y el rituximab lo seguirías usando como mantenimiento? Bueno, el paciente depende de quién lo sigue, quién decide qué hacer en el hospital. Con el reumatólogo hemos tenido que el primero toma el comando y decide. Lo consultamos, en general nos juntamos todos a consultar, es decir, no hacemos seguimiento de la colitis unos u otros. Lo hacemos en conjunto, pero un poco, el que toma el paciente inicialmente se encarga de decidir un turno, así seguimos. Este paciente lo está haciendo el reumatólogo, precisamente, lo tiene bajo mantenerse esa rutina. No me equivoco, ahora no ha sido la persona que pero solo la azatioprina. La tasa de recaída, el estudio comparativo que han repasado sobre todo el paso tema, el rituximab azatioprina, la diferencia es 5 contra 30. Enorme diferencia de la tasa de caída que hay entre el esquema. Lo que pasa es que muchos puntuales consiguen que tener un mantenimiento de rituximab en una tarea que está dispuesto a batallar. Yo creo que es un poco lo que hablamos de rituximab recibió. Hay inducción, y después sigue una azatioprina de mantenimiento. Está buena la pregunta tuya porque nosotros tuvimos un caso recientemente y la discusión es con el reumatólogo. Encima el reumatólogo estaba en San Francisco, entonces cada uno tenía su escuela. Desde el punto de vista renal, hoy en día, de los últimos estudios, el rituximab tiene trascendencia en lo que es el mantenimiento y se puede utilizar, se utiliza una dosis más baja y se va haciendo cada 15 días. Pero claro, vos imagínate que hacer rituximab cada 15 días es un costo muy alto versus acetioprina. Los otros estudios están con acetioprina y bueno, obviamente uno lo tiene a mano, sabe cómo usarlo, mucho más fácil, costo-beneficio. Algo interesante es que esta es una de las pocas enfermedades que tiene un moral. Y que el acetioprina es superior al diclofenolato. Todas las enfermedades que se comparan, que tienen eficacia los dos acetioprina, comparativo diclofenolato con acetioprina. Y acetioprina es el único escenario donde funciona, ¿por qué? Pero funciona mejor que el diclofenaco. Hay un detalle interesante de la acetioprina. La acetioprina, ustedes saben que en realidad el metabolito del cercaptopoína es el metabolito y es el metabolito. Y el metabolito es la inhibición de la ecoestimulación. Es un dato de la ecoestimulación. Entonces, muy posiblemente la acetioprina no solo tiene el efecto oxidativo que es inmunosupresor, sino que aparte produce cierto de autologénesis. Y quizás esa podría ser la explicación por qué en esta enfermedad, que es una enfermedad
de la pérdida de autotolerancia a un antígeno muy específico. Entonces, la autotolerancia, no tengo que enfrentar el problema que tengo cuando pongo una Ingerto, que tengo millones de antígenos, una respuesta autoinmune que es totalmente distinta. Acá es la autotolerancia a un antígeno específico. Quizás esa es la diferencia. O sea, tanto, no está ningún supresor, pero la tolerogénesis que produce hace que quizás restituya en parte el proceso de tolerancia propia y por eso funciona mejor. Pero quizás el único medicamento, el único escenario en el que este medicamento superador. Sí, porque ya prácticamente versus como antiproliferativo versus micofenolato, pero en este caso micofenolato no está dentro del esquema terapéutico. Y comparar la citocrina con rituximab hay una diferencia importante, no solo en precio. Pero es interesante porque hoy en día, y también la visión del nefrólogo es una y la visión del reumatólogo también es a veces hasta un poco más práctica y llegada al uso, pero porque de una perfecta explicación del mecanismo del citocrina. Bueno, buenísimo, doctor. Rafa, quería hacer una reflexión respecto a los casos que inevitablemente vayan a quedarse en diálisis y a requerir un trasplante. La tasa de recurrencia post-trasplante de esta enfermedad es del 50% si no se tiene en cuenta la negativización del anticuerpo anti-MBG y por lo tanto la remisión de la enfermedad. Cae hasta el 5 al 15% en los casos en los cuales se tuvo en cuenta esta situación. Y otra situación muy particular a tener en cuenta, que podemos tener casos de recurrencia entre comillas, porque es el desarrollo de una anti-MBG de novo en los pacientes post-trasplante con el síndrome de Alport, ¿sí? Que también la tasa de aparición puede llegar a como mucho hasta el 5%, no es alto, pero más o menos se manifiesta con iguales características a la recurrencia en un anti-MBG nativo, digamos. Por eso, por ahí deben tratarlo hasta 12 meses después. Exacto, mientras más se prolongue, se genera un tiempo de espera, mejor es